Hola, muy buenas a todos. Nuevamente aquí Camilo con ustedes. El día de hoy quiero hablarles de un ETF muy particular. Hay una serie de ETFs que siguen ciertos sectores en específico. Entre ellos se encuentran los llamados X, vamos a llamarlos, que son los ETFs que vamos a revisar en los próximos videos. Son ETFs en los que siguen sectores en específicos como el XLF, XLV, XLQ, XLT, ¿sí? Que son ETFs que siguen sectores como el financiero, healthcare, industrial, consumibles, tecnología, comunicaciones, ¿ok? Entonces son ETFs más especializados para ciertas industrias, ciertos sectores que las personas pueden estar interesados en invertir. Para el día de hoy quiero hablarles del XLF. Sí, es un ETF que sigue el sector financiero, sí, del S&P 500. Ya lo vamos a ver más abajo. Este es otro de los ETFs que, como el SPY, hace parte del grupo de SPDR o de la marca, ¿sí? Que está gestionada por State Street Global Advisor, que es otra financiera grandísima que emite estos ETFs. Entonces este ETF cotiza a un precio de $22, lo cual nos da un precio pues bastante asequible, diría yo. Tenemos alguna competencia de ETFs, el BFH, IGF, ¿sí? Algunos ETFs de las otras competencias. El Related ETF Channels, como es de Estados Unidos, de Equity, que es decir, que hace parte de acciones, que es de Estados Unidos, que en este caso hace parte de sectores de los financieros. Y bueno, entonces, como les venía diciendo, el XLF sigue el índice del S&P 500 de las acciones financieras, ¿sí? Y son, digamos, pesadas dentro del ETF por el market cap. Recordemos que el market cap no es nada más que el precio de la acción, ¿sí? Por la cantidad de acciones emitidas, ¿sí? Esto no se debe confundir, por ejemplo, con las valoraciones intrínsecas que se hacen a las acciones, y que eso no significa que sea el valor real de la empresa, nada más es para saber cuánto vale una empresa. Entonces, por eso, cuando se hablan de acciones que valen $1 trillón o cosas así, es lo que hacen es multiplicar el precio de la acción por la cantidad de acciones, y ahí se obtiene ese markup pues en billones de dólares o millones de dólares, que usualmente pues es bastante grande. Entonces, como les decía, el emisor, ¿cierto? El dueño de la empresa de este ETF es esta empresa, igual que el S&P 500, como les decía, pues una empresa que se encarga de crear diferentes tipos de ETFs. Entonces el brand SPDR, que vamos a encontrar diferentes pues ETFs bajo esa misma marca. Un ETF de 16 de diciembre del 98. Entonces vemos que es antiguo al que revisamos en el video pasado del Noble. Les voy a dar el video para que vean el del Noble, que está bien interesante para el tema de dividendos. Entonces la estructura legal, Open-Ended Fund, nuevamente como les repito, esto básicamente quiere decir que puede emitir, ¿cierto? O va a emitir nuevas acciones, lo cual lo hace también un ETF que puede crecer, ¿no? Expense ratio, igual como en el promedio de los demás, 0.13%, activos bajo gestión, bajo manejo, de 16.38 billones, un poco mayor que el Noble, y bueno, pero también mucho menor lo que viene siendo los ETFs más populares como el Nasdaq, el QQQ, el SPY. Les voy a dejar unas tarjetas para que puedan ver esos videos donde hablamos de esos ETFs. Ok, bueno, aquí tenemos el promedio de volumen de transacción diario, 1.72 billones, lo cual es bastante grande, ¿sí? El markup, 144 billones de dólares, el price earning ratio, 9.50. Fíjate cómo tenemos un PER muy bajo, ¿cierto? Lo que habría que averiguar acá es si este PER es superior o menor a la media para las empresas, digamos, históricamente financieras. Porque entiendo que usualmente esas empresas cotizan a precios PER bajos debido pues digamos, a su estructura financiera tan complicada, tan compleja, como vienen siendo los bancos, ¿no? Un price to book ratio de 1.07, un distribution yield o básicamente el porcentaje de dividendos que ellos dan es del 2.71%, lo cual está bastante bien también, muy comparable a lo que vimos en el Noble en el video pasado, que es una empresa enfocada en dividendos, y esto puede tener hasta sentido al ser como acciones en el sector financiero que tienen bastante liquidez y bastante flujo, ¿cierto? Allí que básicamente permiten pues entregar esa cantidad de dividendos.
dividendos. El próximo dato de dividendos 21 de septiembre del 2020 y número de holdings de acciones que mantiene este ETF son 67. Algo interesante particular para revisar acá es cómo la calificación de este ETF por el MSCI es de BBB, o sea, es un ETF con una calificación poco medio de la baja. Bueno, entonces es algo para tenerlo allí importante a la hora de seleccionar, ¿sí? Entonces puede ser también que esta calificación se deba debido pues digamos a la inestabilidad económica que existe en los países, ¿sí? Y como está en el sector financiero, pues inicialmente esas actividades económicas se reflejan directamente en los bancos, ¿no? Entonces bien importante de tenerlo en mente allí. Entonces sí, como bueno, nuevamente, ¿no? Aquí el S&P Financial Select Sector, sí, marca, bla, bla, bla. Bueno, vamos a mirar entonces el tema de los holdings. Bueno, aquí un pequeño comparación que hicieron entre el XLF, que es de SPDR, y del VFH, que es de Vanguard, sí, usualmente este VFH, pues siempre son las que empiezan por V, son de Vanguard, ¿no? Entonces el expense ratio es un poco menor, el year to date return, entonces claro, debido a la caída, los bancos aún no se han recuperado, digamos, del todo de la caída, entonces aún tenemos una caída considerable, lo cual pues puede significar una buena oportunidad de compra. Los activos bajo manejo, entonces vemos que el XLF pues más popular, tiene casi el triple de activos allí bajo manejo, número de holdings 67 versus 429. Entonces es bien curioso que que es más diversificado, el de Vanguard, pues aún tiene un year to date total return ligeramente menor, ¿sí? Y obviamente un expense ratio menor cuando son más acciones, entonces algo bien curioso ahí. ¿Ok? Bueno, aquí digamos la comparación, ¿cierto? El movimiento del ETF de la acción, vemos cómo estaba históricamente en máximos históricos en $30, ¿sí? Por acción, y ahora el mínimo que tuvo fueron de 19, casi $20, ahora estamos alrededor de 22, teniendo un pico de 26 más o menos a mediados de finales de mayo, principios de junio, ¿ok? Que fue la recuperación que hemos tenido, y esta fue la caída del motivo, lo cual se ve pues bastante vertiginosa, ¿no? Aquí haciendo una comparación con el segment benchmark, muy similar, muy parecido, por lo cual nos da que es una indicación de que es un ETF que sigue bastante bien al mercado, ¿no? Por la parte de los holdings, ¿qué podemos mencionar? No tenemos las tortas usuales que podemos ver en los ETFs más populares, pero podemos ver acá todas las acciones, ¿cierto? Que se mantienen allí en este ETF. Entonces, la más grande, evidentemente, tenemos la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, clase B. Debemos saber que Berkshire Hathaway también tiene acciones clase A, que son las que cotizan a $240,000. Una cosa pues absurda, gigantesca. En cambio, estas acciones tipo B cotizan a $240 o por ahí, lo cual las hace más asequibles, con un 13.5%, claro, evidentemente, ya que es un ETF que es, digamos, basado por markup, entonces obviamente va a tener más acciones allí. Le sigue JP Morgan, ok, otro banco bien importante. Le sigue Bank of America, que es otro de los bancos grandes de Estados Unidos. Debemos recordar que Warren Buffett también tiene bastantes acciones en Bank of America. Yo personalmente en la caída también invertí en acciones de Bank of America y da dividendos bastante interesante. Tenemos Citigroup, Wells Fargo Company, en la que Warren Buffett recientemente estuvo disminuyendo su portafolio allí en Wells Fargo, bajó sus acciones que tenía allí. Tenemos BlackRock, que también ya hemos visto que es otra financiera grande que emite ETFs como los que estamos viendo. S&P Global, American Express Company, que es la empresa de acciones de tarjetas de crédito, ¿cierto? Tenemos Goldman Sachs, CME Group, que esto es Chicago Mercantile Exchange, que básicamente es una empresa de Chicago que se encarga de la parte financiera de futuros. Ok, bueno, tenemos otro banco popular, Morgan Stanley. Tenemos US Bancorp, que este es otro banco también que mantenía Warren Buffett, del cual pues también disminuyó sus acciones a menos del 10% del total de acciones emitidas, ok. O sea, más datos ahí para que lo tengan. Moody's Corporation, que es una empresa bien antigua que data desde 1900, ¿sí? Que se encarga de hacer estudios de riesgo financiero. Tenemos Charles Schwab aquí, la otra empresa también que emite ETFs. Tenemos Bank of New York Mellon, esta es otra empresa que Warren Buffett mantiene acciones. Nada más datos para
que ustedes sepan y puedan seguir, digamos, ese tipo de acciones. MSCI, que como se fijan también es una empresa de riesgo financiero y es la que se encarga de calificar en este caso estos CFFs como lo hemos visto, digamos, en este video y en los otros videos. Fíjense cómo aquí está State Street Corporation, la misma acción que estamos, digamos, que emite estos ETFs, y bueno, ya aquí abajo otras acciones pues como Nasdaq, MIT Bank, ¿cierto? E-Trade, que también son más conocidas, CBOE, que esta es la acción, como lo que sigue, digamos que son como market makers, vamos a decir, ¿ok? Que son las empresas grandes que tienen mucho dinero, que compran las acciones directamente a las empresas y permiten a través de ellos y de sus brokers pues llegar a nosotros, que somos los retail traders, ¿ok? Bueno, básicamente eso así, digamos, interesante. Aquí también tenemos a Invesco, pero bueno, claramente se ve como entre Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, que son como las empresas más importantes. Tenemos cerca del 30, 35, 40% de la composición de ese ETF. Mayormente esas acciones dan dividendos, lo cual pues justifica este 2.71% de dividend yield. Obviamente, a medida que las acciones empiecen a subir a sus máximos históricos nuevamente, este dividend yield va a disminuir. De ahí a su importancia de comprar, digamos, en precios bajos y aprovecharse de esos repuntes. Para nosotros mirar cuánto hubiera sido una inversión a la fecha si hubiéramos empezado a invertir con una inversión inicial de $1,000 en 20 años, empezando en el 1 de enero del 2000, que en este caso pues sí es posible, ya que su emisión fue en el 98, ¿cierto? Y haciendo un aporte periódico, esto nuevamente, digamos, emulando lo que es una estrategia que es ganadora a buy and hold a largo plazo. Esto está, digamos que hay muchos estudios que comprueban esta estrategia a largo plazo que nos puede garantizar un futuro pues bastante prometedor. Obviamente, entre más aportes periódicos podamos hacer, ni siquiera tanto el monto de empezar, sino los aportes periódicos mensuales, sin importar si la acción sube, baja, sin importar dónde está, siempre comprar y comprar y comprar. Esto nos va a dar unos retornos pues increíbles a largo plazo. Entonces tenemos que en 20 años, teniendo esa inversión, hubiéramos tenido un retorno ahora de $228,000 y con un annual return de 5.65%, digamos, compuesto al año, ¿no? Pues digamos que es un poco menor a lo que vimos con el QQQ, con el DEI, con el SPY, ¿ok? Pero pues hay que tener en mente también que es un ETF, por ejemplo, que da bastante dividendos y que también se puede desempeñar bastante bien digamos, a largo plazo. Nada más para que tengan una idea, por ejemplo, si nosotros dobláramos esta inversión a $1,000, ¿sí? Y calculamos nuevamente el retorno, pues ya nos va a dar obviamente unos retornos pues mucho más interesantes, $455,000, más del doble de lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, nada, son estrategias bien interesantes, bien importantes para que ustedes sepan, y herramientas que se pueden usar para invertir su dinero desde, pues en este caso que tenemos una $23 por 4, digamos, siendo extremistas, casi 100,000 pesos. Entonces es una forma de invertir en acciones, digamos, por internet. Digamos, el broker que yo utilizo, que es TD Ameritrade, ese broker no cobra comisiones y digamos, en los envíos, pues dependiendo del monto que uno envíe, pero máximo vas a pagar $38, $35 por el envío. Entonces uno puede enviar $1,000, $2,000, $3,000 para que se justifique el envío y bueno, así empezar a usar estas estrategias. Entonces nada, los dejo con eso para el video de hoy. Dale un like si les ha gustado el video, que me comenten sobre qué temas financieros les gustaría que yo hablara. Estoy hablando sobre estos ETFs para que ustedes conozcan y nada, los dejo ahí y nos vemos en un próximo video.